Hemos escuchado muchas veces aquello de crisis y oportunidad, y bueno, también lo hemos experimentado en mayor o menor medida en cada uno en nuestras vidas, ¿no? Y en nuestro entorno, en nuestro contexto, en donde vivimos. Bueno, en este momento la situación actual nos pone al mismo tiempo, más o menos, a todos en una crisis simultánea. Y por tanto ante esa oportunidad. Y con todos sus condimentos, por así decir, porque también están por las circunstancias o por las características propias de este tipo de crisis, que tienen que ver con la salud, con la vida, con la salud y la vida de nuestros seres queridos, con mucha incertidumbre, con todo eso que rodea la sensación del encierro, del no poder salir, qué está bien, qué está mal, si esto es demasiado, si no lo es. Muchas preguntas y pocas respuestas por ahora. Finalmente, con tanta información vamos manejándolo con el sentido común, y al mismo tiempo vemos esa respuesta, como hemos hablado en programas anteriores, de ciertos lugares muy por ejemplo, impactados, por así decir, por nuestra actividad, que bueno, al bajar nosotros a la fuerza, nuestro accionar, se limpian, por ejemplo, el aire, el agua, los distintos recursos, bajan las emisiones de gases de efecto invernadero. Digamos que al disminuir el impacto negativo, vemos a ciencia cierta lo que calculábamos, ¿no? Que otro estilo de vida puede ser más beneficioso para el ambiente y para nosotros finalmente. Ahora, no de la manera que lo venimos haciendo, en cuanto a que si frenamos nos quedamos sin trabajo y nos quedamos sin economía y nos quedamos sin el alimento. Es decir, algo que vemos reflejado es que, claro, el parate de golpe tiene unas consecuencias muy duras, porque es un parate dentro del mismo sistema en el que no podemos parar. Entonces, las soluciones tienen que comenzar, y digo las soluciones porque pensando que a grandes problemas las soluciones deben ser grandes y deben ser diversas, de preferencia, no depender de una sola, no de muy pocas. Las soluciones tienen que ser muy creativas y diferentes, e irse agregando a medida que desalentamos estos viejos otros sistemas. ¿Para qué? Para que no suframos este tipo de golpes, ¿no? ¿Cómo hacer una transición hacia una vida más saludable en el sentido amplio de la palabra, desde nuestro cuerpo hasta el ambiente que nos está rodeando, sin sentir el golpe o sintiéndolo lo menos posible, ¿no? Ahora lo que estamos evidenciando y lo que se está viviendo en muchos sectores es el golpazo por el freno brusco. Y esto, bueno, por supuesto que nos lleva después y nos llevará a poder aprender por qué lado tenemos que ir caminando y cuán importante es también las consecuencias que ahora estamos viviendo. Tuvieron un origen, bueno, ¿qué tuvo que ver el impacto negativo que generamos nosotros en el medio ambiente, en la biodiversidad, para que se den consecuencias como esta, por ejemplo, ¿no? La desaparición de especies, por ejemplo, la tala indiscriminada de bosques, de selvas, el cruce de especies animales y vegetales que nunca había tenido contacto entre ellas, etcétera. También el tiempo de estar en casa hace, entre otras cosas, algunas negativas, otras positivas, nos hace pensar mucho y nos hace reflexionar sobre cosas cotidianas que no vemos en la velocidad cotidiana, valga la redundancia, como por ejemplo la cantidad de residuos que generamos en nuestra casa, la necesidad de separarlos en casa para que luego alguien los pueda aprovechar y no terminen en un relleno sanitario, con suerte, si bien nos va, si no en un lamentable tiradero o a cielo abierto. Entonces, que se puedan recuperar, que podamos compostar en casa
la mitad de los residuos que generamos, que si sumamos entre todos son cantidades enormes que van a mezclarse con materiales que tardan cientos de años en degradarse. Entonces se genera ahí algo que no solo es un desperdicio total de energía y de recursos, sino que es generador de contaminación y de peligro en cuanto a la salud pública. Con muy poco espacio podríamos estar generando, por ejemplo, un abono orgánico para nuestras plantas. Reflexionar en que necesitaríamos realmente 1 o 2 camiones en la ciudad de basura a la semana que pasen por casa, en vez de 6 en 6 días de la semana, como pasa por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbado o en otras ciudades grandes. ¿Cómo hacer desde el origen, desde el pensar qué vamos y cómo a consumir, a quién le vamos a comprar? Ahora que sabemos, nos damos cuenta que tenemos nosotros que ayudarnos entre todos, ayudar también a los negocios, a las tiendas locales de barrio, a que se reparta mejor la cosa, que la economía siga localmente. ¿A quién le vamos a comprar? ¿De dónde va a venir ese producto? Y luego tiene muchos empaques, va a ser reciclable, se va a poder reutilizar. ¿A dónde va a terminar eso? ¿Cuánto viajó? ¿Desde dónde vino para llegar aquí? ¿A que yo lo use? ¿Es necesario? ¿Dónde me convencí o me compré esa necesidad? Lo consumo si lo necesito realmente y no lo puedo conseguir de otra manera. Entonces, si tengo que hacer eso necesariamente, ¿cómo puedo hacer para minimizar el impacto de ese producto, por ejemplo, de ese material? Empiezan a surgir un montón de preguntas que son muy valiosas, porque es una semilla. Empieza a surgir, una vez que surge esa inquietud, ayuda mucho a profundizar y a poder lograr hábitos, y después es una conciencia que ya no para, afortunadamente, de crecer. Entonces, cuando estas contingencias terminen, lo importante es mantener esa mentalidad, porque es la que nos mueve a que se generen esos cambios que nos lleven a, como hablábamos al principio, podamos tener una mejor calidad de vida, dejarle un planeta igual o mejor a nuestros hijos, haciendo un cambio que no sea un golpazo, sino que sea un suave o lo más suave posible traslado hacia una existencia sustentable para nuestra especie y para otras tantas en el planeta. Un gran abrazo y nos encontramos en la próxima.